Bien, en este vídeo vamos a ver cómo se calculan los puntos de corte con los ejes. Esto es algo que en realidad es muy sencillo de hacer en la mayoría de las funciones, pero bueno, como recordatorio no está mal. Vamos a ver los puntos de corte con los ejes de esta función, una sencillita, y luego ya veremos algún caso más complicado. Bien, lo primero que tenemos que tener claro es qué son los ejes, ¿vale? Este es el eje X, este es el eje Y. Bien, las funciones, todas las funciones, van siempre de izquierda a derecha y por lo tanto solo cruzan el eje Y una única vez, ¿vale? Las funciones no pueden hacer esto, no pueden montarse sobre sí mismas o dar la vuelta hacia atrás, ¿vale? Si una función pasa por el eje, va a pasar por el eje Y una única vez o ninguna, puede ser que no lo cruce en ningún momento. ¿Dónde lo va a cruzar siempre? Bueno, lo va a cruzar siempre cuando el valor de x sea 0, ¿vale? Para este valor de x0, por donde cruzan el eje. Con lo cual, ¿cómo calculamos ese punto de corte con los ejes? Es muy sencillo. Vemos el valor de la función en el 0. ¿Qué hacemos entonces? Sustituir x por 0 y calcular. Pues 5 por 0 es 0, menos 3, pues menos 3. ¿Cuál es el punto de corte con el eje Y? Pues es el punto 0, la coordenada de x, que hemos dicho que es 0, y va a ser siempre 0, y menos 3, ¿vale? Lo cortaría más o menos aquí en este punto. Como veis, calcular el punto de corte con el eje Y no tiene mucho misterio. Ahora, puntos de corte con el eje X. Bueno, pues puntos de corte con el eje X, dependiendo del tipo de función, ¿vale? En este caso es una recta, podemos tener o ninguno, si la función nunca pasa por el eje X, o podemos tener uno, podemos tener varios, ¿vale? Esta función, como es una recta, pues en un momento dado cortará una vez y solo una vez con el eje X. Pero tenemos funciones que podrían, por ejemplo, cualquier función polinómica, pues podría pasar por el eje X varias veces, ¿de acuerdo? O una función, por ejemplo, exponencial, que sería más o menos así, jamás pasarían por el eje X, nunca tendrían ese punto de corte. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, pues en todos los puntos de corte con el eje X se cumple lo mismo. La altura es 0, ¿vale? Si vamos al eje Y vemos que todos están al nivel del 0 en la Y. Con lo cual, ¿qué hacemos? En nuestra función sustituimos el valor de Y, o el valor de la función de X, por 0. 0 sería igual a 5x menos 3. Y ahora despejamos para qué valor de X se cumple esto, que sea 0 el valor de Y. Pasamos el menos 3 sumando, 5x igual a 3 y x es igual a 3 quintos. Pues en este caso 3 quintos, que es un poquito menos de 1, pues me imagino que más o menos por aquí, sería el punto de corte con el eje X. Y lo ponemos punto de corte eje X es el punto 3 quintos, ese es el valor de X, el que yo he calculado. ¿Cuál es el valor de la Y? Pues para que sea un punto de corte con el eje X, la Y tiene que valer 0. Luego ese sería el punto de corte con el eje X. Esa es la idea básica y ahora ya dependiendo un poco del tipo de función que tengamos, pues va a ser más sencillo o más complicado. Por ejemplo, si nuestra función es un polinomio del grado que sea, por ejemplo esto, calcular el punto de corte con el eje Y es muy fácil. Aquí sustituiríamos x por 0, ¿vale? Haríamos f de 0 y en este caso pues sería menos 5, luego el punto de corte del eje Y sería 0 menos 5. ¿Qué tendríamos que hacer para saber los puntos de corte con el eje X? Resolver, igualando aquí a 0, resolver esta ecuación, ¿vale? Todos los valores de x que hagan que esto sea 0, es decir, todas las soluciones de esta ecuación, serían puntos de corte con el eje X. En este caso, como es de grado 3, pues habría que probar por Ruffini o factorizar el polinomio. En definitiva, bueno, pues saber resolver ecuaciones del grado que sea. ¿Qué más podemos tener? Pues por ejemplo, funciones f de x o y, lo que sea, igual a, yo que sé, la raíz de x menos 3, por ejemplo. Las raíces de índice par, raíces cuadradas, raíces cuartas, raíces sextas, solo tienen sentido en los números positivos. Con lo cual, ¿qué pasa si yo aquí intento hacer f de 0? Pues f de 0 sustituiría x por un 0 y tendría raíz de menos 3, que no existe en los números reales. Con lo cual esta función no tiene punto de corte
con el eje Y. ¿Tiene punto de corte con el eje X? Pues igualamos la función a 0 y vamos a ver si existe algún valor de X que haga que esto sea 0. Bueno, la raíz de 0 sería 0. ¿Y cuándo es esto 0? Pues cuando X es igual a 3, lo que tendríamos es la raíz de 0, que obviamente es 0. Con lo cual, punto de corte con el eje X sería el punto, valor de X 3, valor de la Y 0, que es lo que queremos. Y así con todo. Funciones exponenciales, por ejemplo 2 elevado a X. Esto lo podemos calcular para todos los números, pero recordad que para valores de X negativos estos serían fracciones, ¿vale? 2 elevado a menos X es lo mismo que 1 partido de 2 elevado a X, que va a ser siempre positivo, con lo cual estas funciones tienen punto de corte con el eje Y. Cuando X vale 0, pues sería, vamos a escribirlo entero, 2 elevado a 0, cualquier número elevado a 0 es 1, recordarlo, ¿vale? Que aquí a veces os volvéis un poco locos. Y el punto de corte con el eje Y sería el punto valor de x0, valor de y1. Y de hecho en todas las funciones exponenciales que estén elevadas a x, este es el punto de corte. Bien, puntos de corte con el eje x. Tendríamos que hacer que 2 elevado a x fuese 0. Y eso no ocurre nunca. Ponga el valor que yo ponga de x aquí, nunca voy a conseguir tener 0. ¿Vale? Cuando hemos dicho, cuando son números negativos van a ser fracciones, por lo tanto distinto de 0. Cuando x vale 0, esto es 1, y cuando x vale números positivos, pues esto será 2, 4, 8, 16, con lo cual no tiene puntos de corte con el eje x. Y así con todo, dependiendo del tipo de función. Calcular el punto de corte con el eje y es fácil, sustituimos x por 0 en la función y a ver qué nos da, con cuidado de que la función esté definida para esos puntos, como nos pasa aquí. Y para los puntos de corte con el eje x, pues igualamos a 0 y resolvemos. Dependiendo del tipo de función, pues vamos a tener que resolver una ecuación de un tipo o de otro, pero en todo caso son cosas que ya se deberían saber y que bueno, esto sirve un poco como repaso. Un saludo.